En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Análisis sobre los nuevos desafíos mundiales. Presenta Rafa Jiménez. Bienvenidos a Pulso Geopolítico. La situación de Europa, especialmente en su flanco oriental y dentro incluso de la Unión Europea, se encuentra en un estado de tensión y redefinición constante que está marcado de forma ineludible por el conflicto armado en Ucrania. Si bien la guerra en sí mismo es un foco de inestabilidad obvio, las respuestas diferenciadas de los distintos miembros de la Unión Europea ante este desafío existencial no hacen otra cosa más que exponer una fractura interna cuyas consecuencias trascienden el ámbito regional y afectan la proyección de poder, la influencia del bloque en el escenario global actual y ponen las bases de lo que puede ser una indiferencia absoluta para Europa en el futuro en el concierto global. Y es que, por ejemplo, la invitación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a Vladimir Putin para reunirse en Estambul es un ejemplo de los intentos para buscar una vía de diálogo al más alto nivel en el que vemos la aparente renuencia de Putin a aceptar esa tregua y también vemos cómo desde Kiev se lamentan por la recepción de su propuesta. Pero el hecho es que la mayoría de los Estados miembros no responden, en el caso de la Unión Europea, de una forma absolutamente consensuada a iniciativas, a circunstancias, a coyunturas como esta. Las posiciones de algunos de los países de Europa del Este se desmarcan notablemente en este consenso, generando fricciones, debilitando la capacidad de acción colectiva del bloque. Y tenemos ejemplos claros como la Hungría de Viktor Orbán o la Eslovaquia de Robert Fico. Sabemos que Hungría, liderada por Orbán, como digo, ha mantenido una postura consistentemente ambigua, incluso abiertamente crítica hacia las políticas de Bruselas en relación con Rusia y Ucrania. Budapest cuestiona iniciativas como las sanciones, retrasa o bloquea paquetes de ayuda a Ucrania, tanto dinero como ayuda militar, y ha expresado claramente y de forma reiterada su escepticismo ante la posibilidad de que Ucrania a futuro se integre en instituciones multilaterales en las que ya está, como la Unión Europea o la OTAN. Las razones detrás de esta postura son variadas, como siempre, no hay una sola causa. Se puede argumentar, y probablemente no nos equivoquemos, la dependencia energética de Rusia por parte de estos países situados tan al este dentro del territorio del viejo continente. También intereses económicos específicos. Incluso se puede hablar de las retóricas nacionalistas, ese populismo que genera muchos votos en ciertos países al este de Europa cuando te presentas como defensor de los intereses de una gran patria. La gran Hungría, por encima de la solidaridad europea, atrae más votos dentro del electorado húngaro que el hecho de apoyar o no, las políticas, por ejemplo, migratorias en Canarias, que es la frontera occidental muy lejana para un húngaro. Pero es que además hay cierta afinidad ideológica con ciertos aspectos del modelo de gobernanza de Vladimir Putin. Es, digamos, una cierta tendencia en la gobernanza de países hasta ahora democráticos el apostar por unos modos, desde luego, mucho más autoritarios y menos representativos. El caso de Eslovaquia, bajo el gobierno de Robert Fico, sin tener un recorrido tan largo como el de Hungría en estas afinidades pro-Moscú, ha visto cómo se intensificaba esa tendencia. El propio Robert Fico ha sido, de hecho, el único líder de un país de la Unión Europea presente en el desfile de la victoria de Moscú el pasado 9 de mayo. Y eso, sin duda, envía una señal clara e inequívoca de su deseo de acercamiento al Kremlin, de jugar a dos barajas. Ha habido protestas internas, ha habido amplio apoyo eslovaco de su ciudadanía, me refiero a la pertenencia a la Unión Europea, pero el hecho es que la retórica de Fico y de su gobierno se alinea reiteradas veces con las narrativas rusas. Ha demostrado ser tremendamente crítico con Bruselas y con la OTAN. Ha abogado por restablecer relaciones normales con Rusia sin ningún tipo de sanción de por medio. Y muchos analistas, muchos expertos, otros líderes europeos entienden que no es una mediación genuina, que no es un intento de acercar las posturas entre la Unión Europea y Rusia como dos bloques políticos independientes y ahora mismo enfrentados, sino que es un favorecimiento de los intereses de Moscú. Y esto tiene consecuencias directas para Eslovaquia, que ahora mismo, le guste o no, y por elección propia, se mueve dentro de la lógica institucional de la Unión Europea. Ha sido relegada
ha sido excluida de distintas cumbres informales europeas, también de iniciativas tan relevantes a futuro como las de defensa colectiva. La coalición de dispuestos no lo ha tenido en cuenta, ha optado en cambio, sin embargo, por unirse a iniciativas de paz lideradas por actores que sabemos están también en el panorama global internacional, son poderosos, tienen razones que esgrimir, pero son lejanos a los intereses del resto de socios de Eslovaquia dentro de la Unión. Se ha unido en distintas iniciativas a China, se ha unido a Brasil. El hecho es que estas posiciones divergentes en la unidad de acción de la Unión representan un problema profundo y perjudicial, porque la política de la Unión debería basarse en un consenso sólido y se ve constantemente desafiada, socavada, con esta necesidad de sortear objeciones que provienen de uno u otro socio. El hecho, al final, es que la Unión Europea no logra hablar con una sola voz y esto reduce su credibilidad drásticamente como actor internacional, reduce también su capacidad para liderar esfuerzos diplomáticos o de seguridad. Es cierto que hay otros países antiguos de la esfera soviética que tienen justo la posición contraria. Polonia, los países bálticos, tienen posturas duras, pero el hecho de que haya una fractura clara en el seno de la Unión Europea lo que nos deja es una conclusión sombría para las aspiraciones geopolíticas de la Unión Europea, sobre todo a futuro, porque en un sistema internacional que transita, lo sabemos, hacia un orden multipolar, donde la fuerza y la influencia se van a medir por la capacidad de que un gran bloque sea capaz de tejer una ordimbre de intereses comunes con otro gran bloque, es evidente que la desunión que ahora mismo enarbola la Unión Europea es un lastre estratégico insoportable. Superar esta fractura, armonizar visiones nacionales con una estrategia global europea, es básico y es existencial para la Unión si aspira a ser un actor geopolítico relevante a futuro, si no quiere ser un mero espectador o una víctima de un mundo en el que, partida en 27 trocitos, desde luego va a tener mucho menos que decir que como una sola institución supranacional que habla con una sola voz. Vamos a hacer un alto en el camino, primero en forma de mensajes publicitarios. A la vuelta sigue Pulso Geopolítico con los titulares de la información más relevante de la mañana que nos acerca Blanca del Tronco. No se vayan, continúa Pulso Geopolítico en Intereconomía. La comarca de Las Vegas y Alcarria madrileña, tierras de bodegas e historia. Descúbrelas a través de sus paisajes únicos, rutas y valles bañados por ríos, bodegas y patrimonio. Enclaves rurales, desconocidos de nuestra región, con museos únicos como Casa Cueva en Tielmes, el Museo de la Molinería en Morata de Tajuña o el Museo Etnográfico La Posada en Chinchón. Y si buscas entornos naturales, la comarca de Las Vegas y Alcarria te ofrece rutas como los Cortados en Titulcia, la senda ecológica del Tajo en Villamanrique de Tajo o visitas a las huertas de Fuentidueña de Tajo o Carabaña. Madden Rural, el Madrid que no te esperas. Celebra tu boda y disfruta de un oasis urbano en pleno centro de Madrid, en Inhala Hotel Garden, donde la ciudad y la naturaleza se encuentran. Vivirás una celebración única. Sorprende a tus invitados con vistas panorámicas desde nuestra terraza y disfruta de un día inolvidable. Infórmate en bodas.inhalahotel.com. No te lo imagines, hazlo realidad. Igualdad es igualdad de oportunidades. Apoyamos a las emprendedoras, a las profesionales, a las madres y a todas las mujeres que necesiten una oportunidad. Por eso, desde la Comunidad de Madrid, ponemos a tu disposición programas como Emprendimiento en Igualdad, Aceleración de Proyectos Rurales y Programa Mujer. Puedes informarte en www.comunidad.madrid. Comunidad de Madrid. Atención inversor, únete al Club de Inversión de Grupos Eneas. Estamos especializados en la compra, reforma y venta de inmuebles y otros activos, ofreciendo rentabilidades muy atractivas. Coinvierte con nosotros. 91 639 0347. Grupos Eneas, tu aliado en la inversión. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.
En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Primero los titulares que la hora Blanca del Tronco. Blanca, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes. Donald Trump llega a Arabia Saudí para iniciar su gira por los países del Golfo. Gira de 4 días que le llevará además a Qatar y a Emiratos Árabes Unidos, 3 países clave en la mediación de conflictos como la invasión rusa de Ucrania, la ofensiva israelí en Gaza o la guerra en República Democrática del Congo. Trump no viajará a Israel, una decisión que ha levantado dudas en el país acerca de la posición de Washington tanto en la guerra de Gaza como por el cese de ataques a los hutíes. Netanyahu envía a Doha una delegación para negociar un alto el fuego en Gaza. Lo hace un día después de la liberación del rehén estadounidense israelí Ethan Alexander como gesto de Hamas al presidente de Estados Unidos Donald Trump, mientras y en Tel Aviv manifestación de reservistas militares y exmilitares israelíes hasta la embajada de Estados Unidos contra el anuncio del gobierno de Netanyahu de extender su ofensiva en la franja de Gaza. Hasta Israel viaja este martes además el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, donde se reunirá con su homólogo israelí Isaac Herzog. Volodymyr Zelensky espera aún una respuesta de Vladimir Putin a su invitación de reunirse en Estambul. Aunque fue el propio Putin quien emplazó a Ucrania a negociar directamente la paz este jueves en Estambul, el líder del Kremlin no ha dado por el momento respuesta a la oferta formal de Zelensky de reunirse este 15 de mayo en Turquía en un encuentro bilateral entre ambos presidentes. Zelensky además no aceptará reunirse con ningún representante ruso que no sea el líder del Kremlin, Vladimir Putin. La ONU responsabiliza a Rusia del derribo de un avión en el que murieron 300 civiles. El Consejo de la Organización de Aviación Civil Internacional dependiente de Naciones Unidas ha responsabilizado a Rusia por el derribo del vuelo de Malaysia Airlines en 2014 cuando sobrevolaba el este de Ucrania. El derribo fue realizado por separatistas prorrusos de la autoproclamada República Popular de Donetsk, que utilizaron un sistema Buk antiaéreo proporcionado por Rusia. Vamos hasta África. En Libia vuelven los enfrentamientos entre las milicias. Tras un largo periodo de relativa calma, Trípoli ha vuelto a vivir esta pasada noche violentos enfrentamientos entre milicias que terminaron con la vida del poderoso líder de SS Abdel Ghani al-Kikli, una escalada que compromete de nuevo la estabilidad de Libia. Mañana entra en vigor la tregua de 90 días en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Tregua acordada al término de las negociaciones mantenidas por los dos países en Suiza y que rebaja las tensiones entre ambas potencias. En este contexto, China ha levantado el veto que impuso hace un mes a la entrega de aviones Boeing, aerolíneas del país asiático. El fabricante estadounidense tiene unas 50 aeronaves apalabradas y pendientes de entregar en China este año. Nissan confirma que despedirá a 20.000 trabajadores en todo el mundo hasta 2027. Es más del doble de los anunciados el pasado año, despidos que Nissan ha confirmado tras anunciar que cerró su ejercicio fiscal de 2024 con unas pérdidas netas de más de 4.000 millones de euros, castigados sobre todo por la fuerte depreciación de activos y el encarecimiento de sus costes operativos. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Presenta Rafa Jiménez. Seguimos con la información internacional, ahora ampliada, Blanca. El presidente estadounidense Donald Trump se encuentra ya en Arabia Saudí, donde se dispone a firmar importantes acuerdos comerciales por valor de más de 600.000 millones de dólares. El petroestado se trata de su primer viaje de calado estratégico como presidente, igual que hizo en su primer mandato. Se enmarca en una gira por los países del Golfo que durará 4 días y que estará más orientada en principio a las relaciones comerciales que a la discusión de temas como la guerra de Gaza, las tensiones con Irán o la situación en Siria. Pablo Llanone. En este viaje que Trump define como histórico, el presidente republicano no pisará Israel ni tiene intención de buscar la normalización de las relaciones entre el Estado hebreo y sus vecinos árabes, a diferencia de lo que hizo en su primer mandato. Sí que podría aprovechar su estancia en la región de Oriente Próximo para hacer una aparición política en Estambul el jueves en el contexto de la guerra en Ucrania, en caso de que finalmente Putin y Zelensky se reúnan. Pero de momento, como decimos, la gira se reduce al plano económico, a la energía y a la seguridad y defensa. Así lo demuestra que haya ido acompañado de su secretario de Defensa, Pete Hegseth, su secretario de Estado y Seguridad Nacional, Marco Rubio, su secretario de Energía, Chris Wright, y su secretario de Comercio, Howard Lutnick. Primero, Trump ha caminado por los jardines del Palacio Real junto al príncipe heredero Mohammed bin Salman, todo hasta una fila de militares que ha orquestado el himno estadounidense.
Trump ha permanecido firme con el saludo militar mientras Arabia Saudí trataba de honrar a Washington. Desde este momento, diversas melodías folclóricas han acompañado a Trump y al príncipe heredero hasta el interior del lujoso Palacio Real, donde en el salón principal del emblemático edificio lo han recibido decenas de figuras reales y ministros de alto rango. De igual modo, Trump ha presentado a Mohammed bin Salman, importantes figuras empresariales de las que viaja acompañado, entre ellas el director ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, y la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser. Este marcado carácter comercial se plasmará en el Foro de Inversión Saudí-Estados Unidos, que se celebrará esta tarde y que podría dejar acuerdos por valor de $600.000 millones en inversiones saudíes en Estados Unidos durante los próximos 4 años. Este mismo espíritu empresario podría acompañar a Trump y sus socios de gobierno a Qatar mañana, donde podría recoger el polémico avión privado que la esfera qatarí le ha regalado y que el ala demócrata ha criticado, incluso pedido que se prohíba. El jueves acudirá a Emiratos Árabes Unidos, aunque podría posponer esta última parada en caso de que finalmente acuda a Estambul para mediar entre Putin y Zelensky. Y mientras Trump inicia su gira por el Golfo Pérsico, sus representantes diplomáticos abordan con Kiev y con la Unión Europea los esfuerzos para un alto el fuego y una vía hacia la paz en Ucrania. Paloma Arnaldos. La diplomacia estadounidense continúa trabajando en pos de alcanzar un alto el fuego en Ucrania. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha abordado en las últimas horas con su homólogo ucraniano y con la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, un posible alto el fuego en Ucrania. Conversaciones diplomáticas que llegan después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky abordara ayer con su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan los detalles clave de la reunión planteada para este próximo jueves en Estambul. Un encuentro en el que Zelensky solo quiere verse con Putin. Mikhailo Podolyak, asesor presidencial de Zelensky. No, este no es el formato. El presidente no puede reunirse solo con Medinsky. Entendemos la estructura del poder. No solo nosotros, sino también en Rusia. Está claro que ni Lavrov, ni Medinsky, ni siquiera personas con estatus formal como ministros o Mishutin, dudo que tengan la autoridad para tomar decisiones que son decisiones de Putin, es decir, sobre la continuación de la guerra o el comienzo de la misma. Solo Putin tiene la última palabra. Eso es indiscutible. Demanda ucraniana que ya ha contestado el Kremlin. Asegura el portavoz ruso Dmitry Peskov que los nombres de los delegados de Rusia que negociarán con Ucrania este próximo jueves en Estambul se van a revelar cuando Putin decida que es el momento apropiado. Peskov alarga de esta forma la incógnita de si Putin acudirá o no el jueves a Estambul. Y es que el presidente ruso no ha dado por el momento una respuesta formal a la oferta de Zelensky de reunirse en Turquía en un encuentro bilateral entre ambos presidentes. Por cierto, que la Agencia de Aviación de Naciones Unidas ha declarado a Rusia culpable del derribo de un avión de Malaysia Airlines cuando sobrevolaba Ucrania en julio de 2014. Un total de 298 pasajeros a bordo del vuelo de Ámsterdam a Kuala Lumpur murieron en el siniestro, entre ellos 196 ciudadanos neerlandeses y 38 ciudadanos australianos. Los gobiernos de los Países Bajos y Australia presentaron el caso contra Moscú ante la Agencia Mundial de Aviación. No pudieron llevarlo ante la Corte Penal Internacional de Justicia, ya que Rusia no reconoce la jurisdicción de ese tribunal. En 2016, una investigación internacional dirigida por los Países Bajos concluyó que el avión que se estrelló en territorio ucraniano en manos de rebeldes separatistas fue derribado con un sistema de misiles Buk entregado desde Rusia. Es la primera vez que el Consejo se pronuncia sobre una disputa entre gobiernos. Rusia, por su parte, niega cualquier papel en este incidente. Y mañana comienza la famosa ya tregua comercial entre China y Estados Unidos. Pablo. Pausa de 90 días que detendrá las nuevas medidas arancelarias y barreras regulatorias mientras se negocia un acuerdo comercial más amplio. El presidente chino Xi Jinping ha hecho hoy sus primeras declaraciones públicas desde esta nueva desescalada en las tensiones comerciales. Habla de la intimidación y el hegemonismo como actitudes que solo conducen al autoaislamiento. Con el objetivo de garantizar este alto el fuego, se llevarán a cabo reuniones bilaterales cada 30 días y se evaluarán los progresos en torno a los principales compromisos alcanzados. ¿Cuáles son estos? Pues bien, Estados Unidos no impondrá nuevas tarifas sobre productos electrónicos y baterías chinas. Además, aplazará restricciones adicionales sobre empresas tecnológicas chinas como SMIC y BIT. Por su parte, China levantará el veto a las entregas de aviones Boeing, reducirá aranceles a productos agrícolas estadounidenses como la soja
o el maíz y aumentará la compra de productos energéticos. Sin duda, todo el mundo saldrá victorioso ante esta normalización en las relaciones comerciales de las dos principales economías del mundo, pero algunos analistas advierten de que Trump podría no estar del todo satisfecho. Pablo García es director de Divacoins Alpha Value. Yo en la cabecita de Trump es muy complicado entrar, ¿no? Con lo cual sería un poquito más prudente y sobre todo que tenemos el dato de IPC, que creo que también puede ser uno de los datos más importantes, pero lo que no puede ser es que todos salgan victoriosos, ¿no? Y China parece que ha sido más victoriosa que incluso Estados Unidos. Yo creo que eso va a suponer que Trump, digamos, se revuelva y vuelva a darle una vuelta a todo esto. Si Trump cambiase de idea ante esta tregua, no sería ni la primera vez ni posiblemente la última en su mandato, pero de momento hay esperanza en los mercados después de un mes de miedos e incertidumbre. Y en Pekín, inauguración de la cuarta reunión ministerial de China-CELAC, a la que asisten los presidentes de Brasil, Chile y Colombia, y en la que el presidente chino Xi Jinping ha animado a estos países a que rechacen las interferencias externas. Se ha anunciado además el mayor apoyo económico de su país a la región, una línea de crédito de casi 7.500 millones de euros. China y los países de América Latina y el Caribe son miembros importantes del sur global. La independencia y la autonomía son nuestras gloriosas tradiciones. El desarrollo y el rejuvenecimiento son nuestros derechos naturales. La equidad y la justicia son nuestros objetivos comunes. China, dice Xi Jinping, está dispuesta a unir esfuerzos con los países de América Latina y el Caribe para lanzar 5 proyectos con el fin de buscar vías para lograr el desarrollo y el rejuvenecimiento y construir conjuntamente una comunidad China-ALC con un futuro, dice Xi Jinping, compartido. Entre los asuntos a tratar en el foro, la interconexión eléctrica y las energías renovables, así como la integración comercial. El objetivo de China en América Latina es promover las nuevas rutas de la seda y asegurarse el acceso a valiosos recursos naturales de la región como el litio, las tierras raras, el petróleo o el cobre. Gustavo Petro, presidente de Colombia. Vamos a firmar la ruta de la seda. Tanto América Latina como Colombia somos libres, soberanos, independientes. Y las relaciones que establecemos con cualquier pueblo del mundo, al norte, al este o al oeste o al sur, deben ser en condiciones de libertad, de igualdad. Y en esa medida hemos decidido dar un paso al frente profundo entre China y América Latina. E intervención también en el foro del presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Eu tive a sensatez de reconhecer a China como economía de mercado. Quien ha lamentado las distorsiones en el comercio internacional en referencia a la guerra comercial desatada por el presidente estadounidense Donald Trump. En este contexto, Lula da Silva ha abogado por reducir las asimetrías entre los países. Para ello, dice Lula, es imprescindible que la colaboración entre la CELAC y China contribuya a fortalecer la industria y la innovación en la región. Y mientras Donald Trump conversa con el príncipe heredero árabe, Netanyahu envía a Qatar una delegación para negociar un alto el fuego en Gaza. Pablo. Esta decisión parece más un gesto a Trump después de que Hamás liberase al rehén estadounidense Edan Alexander que una acción dirigida a llegar a un alto el fuego. El primer ministro israelí ha asegurado a los socios de su coalición de gobierno que Israel no pondrá fin a la guerra hasta que acabe con Hamás. En caso de un alto el fuego parcial, pediría a cambio la liberación de algunos rehenes y el desarme del grupo chiita, algo que de momento parece poco probable. De esta manera, la situación se vuelve cada vez más complicada para la liberación de rehenes, el principal objetivo de Washington, mientras Netanyahu amplía la ofensiva sobre el territorio. Como respuesta, miles de reservistas de diversas ramas de las fuerzas de defensa de Israel se han manifestado en las calles de Tel Aviv y han recogido 12.000 firmas exigiendo al gobierno de Netanyahu que detenga la guerra y priorice la liberación de los rehenes retenidos por Hamás. Se trata del mayor movimiento interno contra la invasión de Gaza desde su inicio hace 1 año y medio. Mientras tanto, Israel mantiene a Gaza bajo el bloqueo de ayuda y sigue bombardeando el territorio. Hoy ha atacado el complejo médico Nasser, matando a 2 personas, entre ellas el periodista Hassan Slaid, e hiriendo a varios otros pacientes y personal. En Radio Intereconomía,
Pulso Geopolítico. Vamos a repasar con la ayuda de Pablo Iannone, que es quien lo desarrolla, ese vistazo a cómo los diferentes rotativos internacionales más relevantes afrontan, nos cuentan las noticias del ámbito geopolítico, porque es un contraste verdaderamente interesante. Pablo, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Desde el medio estadounidense, NPR, dicen que Estados Unidos tiene un plan para llevar alimentos a Gaza, pero que los principales grupos de ayuda se oponen a esa idea. Este nuevo plan de Trump, apoyado presuntamente por Israel, atendería a 1,2 millones de palestinos, solo alrededor del 60% de los aproximadamente 2,1 millones de palestinos que viven en Gaza. La ONU y socios comunitarios en el territorio afirman que este plan parece más una estrategia militar que un plan de ayuda y declaran que no participarán en ningún plan que no se adhiera a los principios humanitarios globales de humanidad, imparcialidad, independencia y neutralidad. Naciones Unidas se opone a este plan conjunto de Washington y Jerusalén y, entre tanto, el medio Haaretz, un medio israelí, denuncia que un ataque de este país contra una escuela de la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos ha dejado 15 fallecidos. Y esto coincide también con que Hamás ya ha liberado al último rehén estadounidense, algo que para un medio centrista como Axios es un gesto claro hacia Trump. Y es que el presidente estadounidense se encuentra de gira por Oriente Medio. El grupo chiita no ha elegido un mejor momento. Trump ya ha reaccionado por Truth Social y ha dicho que la liberación de este rehén es un paso de buena fe hacia Estados Unidos y los esfuerzos de los mediadores, Qatar y Egipto, para poner fin a la guerra y devolver a todos los rehenes vivos y sus restos a sus seres queridos. La declaración de Trump, dice Axios, se refiere a la exigencia de Hamás de que cualquier acuerdo sea integral y conduzca a la liberación de todos los rehenes a cambio del fin de la guerra en Gaza. Israel, prosigue, se ha negado a ello y ha exigido un acuerdo parcial que solo incluya un alto el fuego temporal. Vamos con Vladimir Putin. En principio ha ofrecido a Volodymyr Zelensky mantener conversaciones de paz en Estambul este jueves. Por su parte, Donald Trump ha insistido en que Zelensky acepte la propuesta, pero a su vez el presidente ucraniano exige que Putin acuda, que no envíe a ningún representante en su lugar. Desde BBC se centran en que Zelensky reta a Putin a reunirse con él después de que Trump haya exigido estas conversaciones. En esta ecuación, Putin, que ha sido el artífice de esta propuesta, desaparecen, aunque reaparece en la línea 25 del cuerpo del texto del medio. Otros medios, entre tanto, Fox News, la NBC, resaltan que sería un primer paso dado por Vladimir Putin. Hasta ahora, dice Fox News, Putin ha ofrecido pocas concesiones o ninguna, pero ahora propone conversaciones con Ucrania en la ciudad turca de Estambul, que según él deben celebrarse sin condiciones previas y con el objetivo de una paz duradera. Mientras tanto, NBC destaca que Putin afirma que existe un compromiso por parte del Kremlin a reanudar conversaciones con Kiev. El caso es que, entre tanto, Zelensky pedía a Putin que antes de cualquier reunión se acepte un alto el fuego, como el acordado por la coalición de voluntarios el sábado. ¿Y qué dice The New York Times, Pablo? En alusión a esta exigencia, el rotativo estadounidense dice que Zelensky y Putin se enfrentan al límite en las negociaciones directas sobre Ucrania. Y desde la propia Ucrania, Kiev Independent denuncia que Putin pide reuniones, pero que lo hace después de no haber cumplido con la tregua unilateral de 3 días por la celebración del Día de la Victoria. El rotativo ucraniano pone en duda que Rusia esté lista realmente para negociar. Y a todo esto, desde el punto de encuentro entre Zelensky y Putin, que sería Estambul, sobre ello, The Moscow Times destaca que Erdogan le ha comunicado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que esta posible reunión sería verdaderamente un punto de inflexión. Turquía, miembro de la OTAN, dice el medio ruso, ha tratado de mantener buenas relaciones con sus dos vecinos del Mar Negro desde que comenzó la invasión rusa y ha organizado 2 veces conversaciones destinadas a poner fin a la guerra. Ahora Putin ha llamado a Erdogan para proponerle que sea el enclave de las conversaciones, una medida que el presidente turco y su gabinete celebran. Y terminamos este repaso de prensa internacional con las polémicas palabras de Donald Trump. Hay que recordarlas, hay que traerlas de nuevo, porque impactaron sobre su posible influencia en la elección del nuevo Papa. Nos cuenta Pablo RT.
Tras la elección del cardenal Robert Francis Prevost como un nuevo líder de la Iglesia Católica, dice el medio ruso, el mandatario republicano ha escrito que se siente honrado al darse cuenta de que es el primer papa estadounidense. También lo ha calificado de honor para el país y ha expresado su deseo de reunirse con el sumo pontífice. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se ha enfadado con una periodista de ABC News por decir que la elección de un nuevo papa no tenía nada que ver con él. Ha recordado que ganó el voto católico en las elecciones presidenciales del pasado noviembre. Según The Washington Post, el republicano fue apoyado por el 56% de los católicos, mientras que Kamala Harris solo recibió el respaldo del 41%. Recordemos que no es la primera vez que Trump dice algo polémico respecto a la Santa Sede. Poco antes del conclave, Trump declaró que quería ser papa y publicó después una foto suya vestido de pontífice. Desde Caja Rural queremos apoyar a quienes permanecen aquí y depositan su confianza en nosotros por cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora. Gente como tú. Prepárate para la diversión en la Costa del Sol. Conoce las especies más salvajes de Selvo Aventura en Estepona. Diviértete aprendiendo en el delfinario de Selvo Marina en Benalmádena. Y viaja por el cielo de la Costa del Sol en el teleférico Benalmádena. Los nuevos conceptos energéticos son ya un presente. Por ello, en Radio Intereconomía nos sumamos cada semana a I Más Verde, un programa sostenible y eficiente, productivo e innovador en el que analizamos etiquetas tan conocidas como eco, cero, bajas emisiones, descarbonización o renovables. Recíclate cada martes de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía con José Luis Pichardo y descubre el futuro más verde. Radio Intereconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa, con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial @intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Vamos durante los próximos minutos a desgranar la relación que hay ahora mismo en el ámbito bilateral, pero también del sector armamentístico, geopolítico, entre dos potencias, pudiéramos decir, no de las más destacadas. Una nos toca especialmente porque es España, y ya sabemos lo que es España en el ámbito global. Y luego Turquía, que si bien es cierto ha sido potencia regional durante mucho tiempo, parece que da la sensación de que lo que tiene son grandes aspiraciones, quiere ser más relevante, quiere extender su influencia, probablemente hasta todos los lugares donde su predecesora, el Imperio Otomano, estuvo presente. Tiene vocación de pintar más. De esto lo hablamos con Luis Illanas, que es investigador predoctoral en el área de Historia Contemporánea en la Cátedra Santander Presdella de la Universidad Rey Juan Carlos. Luis, bienvenido, buenas tardes. Hola Rafa, buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Vamos a contextualizar, a situar a la audiencia en esas relaciones bilaterales. ¿Cómo describes a grandes rasgos el estado de esas relaciones entre España y Turquía en un tablero geopolítico como el que tenemos, que es complejo? Pero ¿cómo serían esas relaciones bilaterales en unas primeras pinceladas? Pues son unas relaciones buenas, como corresponde a dos socios en la OTAN, y son unas relaciones fluidas. Hay articulados mecanismos de relación entre España y Turquía, las reuniones de alto nivel, que se producen más o menos cada 3 años, y bueno, unas relaciones, yo pienso que buenas, fluidas. Has hablado de la Alianza Atlántica, quizá la pertenencia de ambos a ella puede ser un poco el eje a través del que se vertebre esa relación bilateral. Sí, en principio sí, aparte que tenemos intereses estratégicos comunes, como puede ser el mar Mediterráneo, principalmente el mar Mediterráneo, pero también en este momento pues en otras áreas de interés para España, como puede ser al margen del Mediterráneo, el norte de África.
porque lo decíamos, esa expansión o ese deseo expansionista de Turquía de no ser protagonista de geopolítica regional solo en Siria, en los territorios adyacentes, la lleva, como decíamos, a querer también tener influencia real donde antes ha estado su imperio, todo el Magreb, Egipto, toda esa zona, ¿no? Sí, bueno, para ellos es una zona interesante, dada la estrategia o la doctrina que tienen de expansión. Son zonas que son fáciles para ellos en términos pues, culturales o incluso religiosos. Sobre todo hablamos de Libia. Con Egipto ya sabemos que la relación fue un poco más compleja. Con Marruecos llevan una relación fluida, sobre todo tema de defensa. Pero a nivel cultural la penetración turca en Marruecos ha sido muy compleja también. Se ha encontrado mucha resistencia, sobre todo en el campo religioso. Pero sí, están sólidamente afianzados en lo que sería el Magreb. Llama la atención cuando charlaba contigo fuera de micro sobre esas relaciones bilaterales entre dos países que al final pues tienen ciertos intereses comunes, de espacio, lo hemos dicho, de alianzas internacionales, pero sobre todo la relación que mantienen, más allá de lo puramente diplomático, bilateral, convencional, las relaciones que mantienen en el ámbito armamentístico, ¿no? Claro. Hay que tener en cuenta que Turquía en este momento se ha posicionado como un actor muy relevante en el campo de la defensa, en el campo tecnológico. Es una potencia, por ejemplo, en la cuestión de los drones, con la empresa Baykar, y evidentemente España como socio en la OTAN y un Estado que además necesita, tiene sus necesidades estratégicas y de defensa, pues Turquía evidentemente no podemos obviar que supone un partner muy interesante para España y España para Turquía. Ojo, que también es importante. ¿Pueden fluir las relaciones en las dos direcciones o solamente serían proveedores de armamento desde Turquía hacia nosotros? Nosotros también tenemos una industria limitada con sus características, pero tenemos una cierta industria armamentística. Claro, y de hecho las relaciones en este campo surgen principalmente de España a Turquía. El primer caso del que podemos hablar es la cuestión del A400, el avión de carga y transporte de Airbus, que se fabrica en Sevilla, que nosotros en España hemos fabricado y hemos exportado a Turquía, pero sobre todo en cuestión naval, en Navantia, donde se ha fabricado el buque insignia de la Armada turca, el Anadolu, gemelo del Juan Carlos I, vaya. Ah, qué bueno, no sabía. O sea, que tenemos barco de bandera similar o igual o parecido. Claro, el Anadolu, que es el barco de asalto anfibio de Turquía, el buque insignia de la flota turca, es un gemelo del Juan Carlos I, fabricado en unos astilleros en Turquía, pero todo con tecnología española. Leía también que hay otra presencia, otra relación interesante en la que se funden ambos países con ese despliegue de la batería de misiles Patriot española en Turquía, una constante desde hace tiempo. Han pasado por la misión casi 3.000 militares, han hecho 21 rotaciones, han cumplido 10 años hace nada. También es curioso, ¿no?, tener allí esa batería Patriot. Bueno, también es una cuestión bastante interesante con respecto a las relaciones hispano-turcas, puesto que esta misión, este despliegue de la batería Patriot responde evidentemente a una solicitud de un aliado en la OTAN y está desplegada en la base aérea de Incirlik, una zona muy sensible en Adana, muy cerquita de Siria, y además es una base militar donde aún Estados Unidos tiene estimadas una cantidad importante de bombas nucleares. O sea que es verdaderamente, sin entrar en teatro de operaciones, pero es primera fila, digamos, de seguridad internacional. Es una zona muy sensible, sí, sí. Fíjate, pues yo creo que se habla poco de esa presencia española allí porque todo el mundo sabe que en el Líbano hemos estado o estamos, todo el mundo sabe que nuestros F-18 hacen patrullas aéreas en los países bálticos, que las hacen también por la zona de Rumanía, esas fronteras orientales de la Unión Europea, pero quizá esta presencia en una zona que es un polvorín histórico no es tan común. No, la verdad es que se habla bastante poco. Es verdad que los decisores políticos españoles sí que han prestado bastante atención. Hay visitas relativamente regulares, por decirlo de alguna manera, de la ministra Robles a Incirlik
para ver la situación de la misión, pero sí que yo coincido contigo que es quizá la gente es una misión ciertamente desconocida o muy poco tratada. La alianza famosa de civilizaciones que intentaba también pues aglutinar más apoyos, no solo el de estos dos países, pero quizás si hubo dos países que intentaron poner una pica en Flandes, si me permites, fueron España y Turquía, ¿no? Esto se ha diluido, ¿no? Esto se ha diluido mucho y he de decir que bajo mi punto de vista, más por parte turca, es decir, Turquía... Estamos hablando de la Alianza de Civilizaciones, que es un proyecto 2007-2008 del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, ya con el presidente Erdogan, pero Turquía en aquel momento tenía un enfoque estratégico, una gran estrategia completamente diferente a la que está llevando a cabo ahora o que lleva ejecutando desde 2014-2015. Evidentemente ha dado un giro de 180 grados en la manera en la que se relaciona Turquía. Y la Alianza de Civilizaciones, bueno, pues ha pasado a un segundo plano si es que no se ha metido en un cajón de proyectos pendientes. La otra vez que pasaste por nuestros micrófonos, creo recordar que hablamos de la profundidad estratégica de Turquía, de Ahmet Davutoglu, de su importancia y de cómo se habían enfocado las autoridades turcas hacia ello. Esto responde de forma articulada, de forma pensada a lo que estábamos comentando de forma más coloquial antes, ¿no? A ese intento de tener más repercusión en zonas antiguas de influencia. ¿Aquí qué papel puede jugar España? Bueno, España puede jugar un papel, como ya hemos comentado, como aliado en la OTAN, un aliado importante de Turquía y como partner turco en cuestiones de seguridad y defensa. Ahora, en la cuestión de la profundidad estratégica turca, en principio, la proyección turca por el Mediterráneo no tendría que ser hacia zonas sensibles para España. Pero, sin embargo, tú hablabas de países que están al lado de España y que son estratégicamente complejos para España, como Marruecos. Claro, pero estamos viendo cómo Turquía tiene una pica en Marruecos, si me permites el símil. Turquía exporta armamento a Marruecos, en concreto los famosísimos Bayraktar TB2, los opera Marruecos, y efectivamente no podemos obviar que es una zona muy sensible para España, o la principal zona de interés geopolítico, geoestratégico para España. ¿No es un poco contradictorio, ¿no?, que tengamos tan buena relación con ellos y que hayamos hecho hasta su buque insignia y que sin embargo ellos estén armando a nuestro principal rival geopolítico? Es paradójico, pero bueno, estas paradojas se dan. También encontramos el ejemplo de Estados Unidos, ¿no?, y su relación con Marruecos. Vamos a ver ahora cómo respira la administración Trump, pero si respira como en su primera legislatura, tenemos un caso similar, vaya. Sabemos que también somos miembro de la Unión Europea y que desde 2005 tienen congelado ese intento tradicional de entrar en la Unión. No sé si a España le podría interesar geopolíticamente ser actor facilitador de ello, o si la propia Turquía, con esos cambios de doctrinas estratégicas, han dejado ya morir por inanición el intento de entrar en Europa. Pues muy buena pregunta, Rafa, porque efectivamente el cambio de doctrina lo que ha hecho es que Turquía haya cambiado su enfoque con respecto a la Unión Europea. Pero hay un aspecto en todo esto que me acabas de comentar, también relacionado con España, tiene repercusión con España, y es que la penetración turca en la Unión Europea estamos viendo que se está produciendo de una manera indirecta, pero muy interesante. Por ejemplo, Baykar, que es la fabricante de estos drones, de los TB2, de los TB3, la empresa tecnológicamente muy potente, ha comprado a finales del año pasado Piaggio Aeroespacial, una empresa pionera en Italia. A través de Piaggio, el gobierno turco, porque es una empresa semipública, Baykar tiene acceso a fondos de la Unión Europea para desarrollos de proyectos en Italia. ¡Qué bárbaro! Lo que demuestra que todas esas cautelas que tiene la Unión, que las tiene para limitar acceso a ciertos sectores, a veces tienen grietecillas, y es verdaderamente interesante. Sí, las puertas de atrás siempre están. Y los decisores políticos hábiles es evidente que las van a buscar para lograr sus objetivos.
Luis Illanas, investigador, cátedra Santander Presdella de la Universidad Rey Juan Carlos. Muchas gracias. Como siempre, un gusto ponerse al día de Turquía contigo. Un abrazo y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por tenerme. En Radio Intereconomía, Pulso Geopolítico. Sí, alguna consecuencia tuvo el famoso gran apagón que con la restricción de la energía eléctrica nos trajo también la caída de las comunicaciones en su mayor parte y que no funcionara toda esa digitalización sobre la que hemos construido nuestra sociedad, fue precisamente la de fomentar una reflexión sobre cómo estamos de preparados, cómo somos de dependientes en una sociedad moderna como la que vivimos respecto de todas estas tecnologías. Es por eso que hemos llamado a Esther Paniagua, periodista, analista especializada en tecnología y ciberseguridad, y además con una obra, Error 404, que reflexionaba sobre esto, ¿no? Sobre cómo es vivir sin Internet en un mundo que ya está digitalizado, para que reflexione con nosotros de ello. Esther, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Rafael? Un placer volver por aquí. Esther, para comenzar, desde una cierta perspectiva geopolítica, ¿cómo defines la importancia estratégica de esas infraestructuras críticas, entre las que estaría la comunicación digital, Internet, etcétera, para un Estado del siglo XXI moderno y cómo son de vulnerables? Es vital, o sea, la palabra es vital, ¿no? Cuando hace unos años investigaba para este libro, Error 404, donde, bueno, pues abordo un gran apagón de Internet y también un escenario de apagón eléctrico, y hablaba pues con diferentes tipos de expertos, ¿no? Tanto en el ámbito de las infraestructuras críticas como en el de la ciberseguridad y también con servicios de inteligencia. Y, bueno, pues lo que comentaban es que al final el sistema pues es un poco como un reloj suizo, ¿no? Todo funciona mientras funciona, pero cuando algo se para, de repente tienes un desastre, ¿no? en esa cadena, porque una pieza depende de la otra, ¿no? O están todas las piezas interconectadas. Y cuando el fallo es de una infraestructura tan absolutamente crítica como es la electricidad o las TIC, las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación, el fallo es multiorgánico, ¿no? Esta es la palabra que usaban para darnos cuenta de la importancia de estas infraestructuras, que dentro de lo que es, porque las infraestructuras críticas son muchas, ¿no? Incluidas, claro, por ejemplo, los hospitales, ¿no? Pero la electricidad y las TIC son las mayores porque hay una mayor cantidad de otras infraestructuras críticas que dependen de ellas. Claro. Eso me llamaba la atención mucho, ¿no? En ese Error 404, Preparados para un mundo sin Internet, exploras distintos escenarios de apagón, eléctrico, digital, y mencionas muchas causas, ¿no? Mencionas ciberataques, pulsos electromagnéticos, el evento Carrington o su emulación actual, tormentas solares. Pero para ti, que has investigado sobre ello, ¿cuál sería la que amenazaría más, la que tendría más potencial desestabilizador a día de hoy para que nos afectara? A ver, yo creo que una de las vías que precisamente además, la menciono también en el libro, pero quizá no exploré lo suficiente, es la de los cables submarinos, que discurre entre el 98 y 99% de todo el tráfico de Internet discurre a través de estos tráficos submarinos, que, no tienen necesitamos, para que si hay un corte en uno de estos cables, hay barcos habilitados para cortar estos cables, y ya está pasando en el Báltico, se están investigando ataques contra ciertos cables, valga la redundancia, como una posible acción de injerencia rusa, y la Comisión Europea pues está tomando medidas para la protección. Estos cables, si se cortan, pues nos quedamos sin conexión. Es verdad que tenemos lo que se llama redundancia en España, en Europa. Quiere decir que nuestra conectividad no solo depende de un solo cable, sino de varios. Pero
no hay muchísima redundancia. De hecho, ahora se están empezando a construir nuevos cables que nos conectan con África y con otros países para tener más vías. Ahora mismo dependemos sobre todo de un cable que pasa por Marsella, pero necesitamos más para asegurarnos de que no hay un ataque coordinado contra estos cables que pueda dejarnos noqueados a nosotros y a tantos otros países, ¿no? Como digo, esto ya ha sucedido y ha sucedido además también no solo por ataques, como por ejemplo hubo un ataque en Yemen que dejó a los 30 millones de ciudadanos del país sin conectividad. Ellos tenían 2 cables, pero el segundo cable, que daba redundancia, no estaba preparado para asumir el 100% de la conectividad de todos los millones de personas del país, por lo cual se quedó noqueado. Es decir, a veces la redundancia ni siquiera es suficiente y tenemos que prevenir estos casos, ¿no? Y además, muchos de estos cables, la mayoría ahora, están siendo desarrollados por las grandes empresas tecnológicas, que es otro de los grandes escenarios que yo planteo y que también es muy o es más posible, que es un ataque a estas grandes empresas que nos proporcionan hoy en día la mayoría de los servicios que usamos cuando estamos online. Claro. Es decir, se caen los servicios de Google y tenemos un problemón. Y esto ha pasado, lo que pasa es que ha habido caídas que no han sido tan masivas, pero sí han afectado a mucha población en el mundo durante 45 minutos, 1 hora, nunca algo más. Claro, precisamente ahondaste también en 2 cuestiones que me parecen verdaderamente importantes en lo que se refiere a Internet y a la digitalización. Por un lado, concentración de servicios en pocas manos y por otro lado, ese concepto de balcanización de Internet, Splinternet, ¿no? ¿Cómo esto puede alterar una realidad que todos damos por asumida, ¿no? Cuando queremos conectarnos y ahora para el banco, para cualquier cosa, para 1000 de las actividades de la sociedad dependemos de estar conectados digitalmente. Y no somos conscientes de hasta qué punto, además, ¿no? De hasta qué punto todo lo que nos rodea, prácticamente todo, depende de la conectividad. Incluso cosas que son más efectos indirectos, pero que también hacen que tengamos problemas, ¿no? O sea, hasta las puertas que se abren y se cierran en muchos lugares dependen incluso de la conectividad de Internet, no solo de la electricidad, ¿no? Y el efecto dominó pues sería muy grande. Y bueno, hemos visto en algunas caídas que ha habido en algunos países o incluso países que deciden censurar la Internet. Por ejemplo, en el caso de más larga duración fue en la India, donde cortaron el acceso a Internet en la región de la Cachemira, que, bueno, como sabes, pues es un lugar de conflictos constantes. Ahora estamos viendo con Pakistán, pero bueno, hay muchos conflictos con la población musulmana y decidieron a raíz de unas protestas cortar Internet durante 7 meses, ¿no? Y los problemas, incluso si fue un apagón voluntario del gobierno y preparado, fueron tremendos. O sea, oficinas cerradas, accidentes industriales, cortes de tráfico, en fin, todo lo que hemos vivido un poco aquí en el apagón que tuvimos aquí, sí, pero de una duración mucho mayor. Y, como digo, pues no sabemos hasta qué punto dependemos de esto. Y hay países como... tenemos por una parte China, con esta gran muralla digital que construyeron en 1997 y que no dependen de la conectividad como lo hacemos nosotros, tienen su propia... Más que Internet sería intranet, ¿no? Porque al final es solo para China. Y luego tenemos Rusia, que en 2019 ya empezó las pruebas con la llamada RUNET, que es su propia intranet también, que crearon precisamente pues, para ser más resilientes, y no sabemos si también en un escenario en el que Rusia contemplaría, o como estamos viendo con los cables submarinos, pues tirar la Internet abajo para otros países, ¿no? Y esta RUNET, que empezó a desarrollarse ya hace unos cuantos años, cuando empezó el conflicto con Ucrania, es cuando empezaron a activarla en modo un poco menos beta, ¿no? O sea, en modo ya vamos a usarla porque no sabemos lo que puede pasar. En el mundo occidental no contamos con un respaldo de este tipo. Se ha planteado algunas veces, sobre todo en Estados Unidos, al final estas iniciativas suelen venirnos mucho de allí porque, bueno, hay mucha gente trabajando en esto. También están los llamados, o yo les llamo, ¿no?, los guardianes de Internet, que son 14 personas que es muy peliculero, ¿no? Sí, que están sí.
en todo el mundo, repartidas, y que se dedican a proteger lo que se llama el DNS, que es un servicio, o sea, es un servicio crítico de Internet, que es como la libreta de direcciones de Internet, claro, o como un GPS, que hace que, igual que cuando queremos llamar, si no tenemos el número de teléfono no podemos llamar a alguien, pues en este caso, sin esos números, esa libreta que dice dónde está el número de cada ordenador conectado, cada dominio, pues no podemos acceder. No podríamos acceder pues a la web de Intereconomía, claro. A ningún servicio conectado, incluso si esos servicios están ahí, e incluso si la conectividad está ahí, sin esas direcciones no podemos. Y estas 14 personas pues se reúnen 2 veces al año para ir renovando unas contraseñas digitales en unos servidores que tienen en Estados Unidos, que son lo que protege este sistema, y tiene todo un protocolo así como muy peliculero. Son personas, ya te digo, todo el mundo, pero que se reúnen allí. Me llama la atención, Esther, porque es evidente que no es el objetivo de Internet el estar segmentado y estanco, pero quizá no sería del todo ilógico por parte de la resiliencia de una unidad, como por ejemplo la Unión Europea, tener la capacidad, en caso de crisis, de tener una cierta intranet de la Unión Europea que te desconecte de los demás si hubiera crisis. Sí. Eso sería una resiliencia global, estatal o supranacional, pero con esa entidad a la que pertenecemos. Pero yo te pregunto, se ha hablado con lo del apagón de kit de supervivencia, lo que teníamos que tener, lo que no, pero en el caso de apagón de Internet, ¿qué podría hacer un particular? Porque parece bastante complicado, ¿no? Más allá de estar en Starlink o algo así, parece bastante complejo. Sí, es verdad, bueno, a nivel satélites, ¿no? Que es lo que nos puede dar respaldo en un caso así, aunque si nos vamos a un caso de ataque de pulso electromagnético, que, hombre, es plausible, pero esperamos que poco posible, ¿no? Es un tipo de ataque nuclear pues que dejaría sin efecto a las tecnologías, todas las tecnologías a nuestro alcance, incluido satélites, GPS, también depende del alcance del ataque. O el escenario de tormenta eléctrica, donde también, tormenta solar, sí. Que si es una tormenta solar muy, muy fuerte, tipo la evento Carrington, también desactivaría o interrumpiría los servicios satelitales. Bueno, ya vimos cómo ha habido tormentas bastante fuertes, no a nivel de Carrington, pero bastante fuertes en estos años, que han obligado a reenrutar vuelos, cambiar las misiones espaciales de la NASA, pues el tráfico espacial, y también ahora estamos viviendo una década que es especialmente fuerte en cuanto a intensidad solar, y se vio, pues por ejemplo, en estas ¿cómo se llama? Auroras boreales, que fuimos capaces de ver incluso desde la Sierra Madrileña, un evento inédito, ¿no? Y me estabas preguntando, pues, ¿qué podemos hacer? Pues más allá de eso, que en estos casos no funcionaría, pero los satélites en otros escenarios, por ejemplo, ciberataque, pues sí que funcionarían para dar respaldo. Lo que podemos hacer es hacer caso a ese kit, ¿no? de supervivencia, y luego, pues, cosas que debemos estar haciendo en cualquier escenario, ¿no? Frente a un ciberataque, por ejemplo, como tener copias de seguridad de las cosas que guardamos en nuestra nube y en nuestros sistemas conectados. Tener pues esas contraseñas fuertes para protegernos, tener protocolos de cómo funcionar, cómo hacemos las cosas. Hablo más de negocios en este caso, claro, ¿no? Cuando no tenemos conectividad, ¿no? O sea, ¿quién hace qué? ¿Cuál es el proceso? Sistemas espejo, duplicidades, desde luego. Esther, se nos ha acabado el tiempo. Esther Paniagua, autora de Error 404, Preparados para un mundo sin Internet, y analista también. Muchas gracias. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias. Un abrazo, nos vemos. Chao. Hasta aquí Pulso Geopolítico. Mañana más. ¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino, porque la diversidad importa también en lo financiero. Descubre más en nordea.es. Convierte tu evento en una experiencia única en Complejo El Olivar. En Complejo El Olivar convertimos tus jornadas de empresa, teams buildings, ferias y convenciones en nuestro compromiso. Calidad y vanguardia para crear un evento único e inolvidable en un espacio magnífico, con un aforo de hasta 5.000 personas. Visita elolivar.es y concierta tu cita.
Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Alba Puerro. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas.